Como siempre, hemos estado hablando de campos. Y siempre que dijimos que un campo se entendía como un sistema con infinitos grados de libertad, ¿no? Un campo en sí se extiende por todo el espacio-tiempo, ¿sí? Para poder entrar un poquito a entender cómo se construye el Lagrangiano para un sistema de este tipo, ¿sí? Entonces, voy acá a tomar como un ejemplo de modelo nada más, ¿sí? Un sistema que se va a aproximar a lo que nosotros queremos estudiar. Imagínense que tenemos un conjunto de n masas, ¿sí? Conectadas por resortes. Voy a etiquetar acá la masa uno, la masa 2, todas este conjunto de masas puntuales, ¿sí? Se etiquetan de esta manera, del uno hasta la enésima masa. Estos puntos de aquí son los extremos, que también los voy a etiquetar. Le voy a poner un 0, ¿sí? Y acá a este punto, le voy a colocar n más uno, ¿sí? Pero solamente hay n masas. Podría también inclusive ver que la distancia entre, entre masas, ¿sí? Es una distancia A. Bien, la longitud total que tenemos de extremo a extremo, le vamos a colocar L minúscula, ¿sí? Será la longitud total. Las posiciones que se muestran ahí, imagínense que son las posiciones de equilibrio de esas masas, y para que este sistema comience a moverse, entonces desplazamos fuera del equilibrio cualquiera de las masas y todo el sistema comienza a moverse, ¿no? Podemos desplazar a una de ellas o a un conjunto finito de estas masas, ¿no? Estas serían las condiciones iniciales para comenzar el movimiento. Lo que nos interesa aquí básicamente va a ser este desplazamiento fuera del equilibrio. Para la masa uno, por ejemplo, le vamos a llamar x1. A partir de esta posición hacia la derecha, vamos a llamarle aquí x2. Lo que intento aquí hacer básicamente es modelar, como les comento, un campo clásico, ¿sí? Los, los paredes que están aquí representarían más o menos serían como el borde del espacio-tiempo. Imagínense que estamos en solamente una dimensión y tenemos un campo clásico en toda la dimensión, pero todavía espérense para ver el límite cuando este número de masas se hace infinito, ¿sí? De momento tenemos un sistema de masas puntuales, ¿sí? Solamente que esto me va a permitir estudiar un campo clásico. Bien. Ahora con este sistema clásico que nosotros podemos utilizar lo que conocemos de la mecánica clásica y plantear el lagrangiano de este sistema. El lagrangiano del sistema, bueno, básicamente está constituido por la energía cinética menos la energía potencial, ¿sí? A grosso modo lo puedo escribir de esa forma. La energía cinética va a ser la suma de las energías cinéticas de todas las masas que se van a desplazar. Vamos a ver aquí. Este T sería entonces la suma de todas las energías cinéticas de las n masas, ¿sí? Entonces voy a poner acá la suma de las energías cinéticas de cada masa es de igual 1 hasta la enésima masa. Y en cuanto a la energía potencial total, también debe ser igual a la sumatoria de todas las energías potenciales de cada una de ellas. ¿Sí? Cuando desplazamos una masa, obviamente el resorte se elonga y ahí que podemos tener precisamente la energía potencial. Ahora, el lagrangiano está constituido de los siguientes términos, ¿no? Y ya está. ¿Cómo calculamos la energía cinética de cada una de las masas que ven ahí? Que no se elonga, menos x sub n.
De esta manera nosotros podemos agregar tranquilamente aquí y hacer empezar todo desde cero. Inclusive si quiero considerar la energía cinética de aquí, de este punto, que también es cero, obviamente, porque no se desplaza, X punto de n más 1 también será cero. Y aquí tendría más bien un n más 1. Y así, la fórmula total va a llevar ese potencial, va a llevar x sub n más 1. Y aquí también va a estar x punto n más 1. También se puede hacer tranquilamente. O lo podemos dejar como está, porque el último aporte es cero. Como no se mueve, este punto de aquí es cero, así que lo puedo dejar ahí en n, o le puedo poner n más 1. No hay problema. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a lo que se conoce como, bueno, usar lo que conocemos como límite continuo, que esa es la idea, y eso significa que nosotros vamos a disminuir la distancia de masa a masa, vamos a hacerlo lo más pequeño posible, o sea, A va a ser muy pequeño, ¿sí? Y vamos a poder colocar un número mayor de masas, ¿sí? Entonces el número de masas se va a hacer muy grande. Este n va a ser muy grande y este A va a ser muy pequeño. Eso es lo que se conoce como límite continuo. Antes de hacer eso, voy a introducir esta expresión para ponerlo acá de forma explícita y ver cómo nos está quedando la expresión. Acá la tenemos de esta manera. Tenemos esto de aquí, menos esta expresión de acá. Ya está. Ahora, simplemente lo que voy a hacer aquí es al primer término, el término cinético, le vamos a multiplicar aquí por una cantidad A y le vamos a dividir entre A, que vendría a ser la distancia entre masa y masa, ¿sí? Esto lo hago por conveniencia porque luego cuando A sea muy pequeño, obviamente va a adquirir el significado de diferencial. Entonces voy a multiplicar por A y dividir entre A. Me va a quedar como un medio de m sub sobre A, o la coordenada x punto. Aquí faltarían las sumatorias también. Ya está. Voy a colocar ahí la sumatoria. A todo lo vamos a multiplicar por A y dividir entre A. El primer término me va a quedar de esa forma. Un medio de m sobre A por x punto al cuadrado menos un medio de KI. Aquí me quedaría KI sobre A. ¿Sí? Bien, pero vamos a hacer algo más aquí. Esta expresión de aquí la vamos a dividir más bien entre A al cuadrado. ¿Sí? Como ya tenemos una aquí, para que esto no cambie, vamos a multiplicarlo aquí por A. Bien, quedándonos de esta forma. Es más, esto de acá nosotros lo podríamos expresar así o ver de esta forma. Ahí está. Ahora ya está en la forma que vamos a trabajar. Es más, podemos ver lo siguiente también, que masa por unidad de longitud, vamos a suponer que todas las masas que hemos colocado poseen el mismo valor de masa. Y también que sus constantes de las masas son los mismos. Masa por unidad de longitud, eso nos da lo que puede ser o interpretarse como una densidad. ¿Sí? Una densidad lineal en este caso, densidad por unidad de longitud. ¿Sí? De esa manera lo vamos a definir. Bien. Y es más, este producto de K por A lo vamos a renombrar simplemente como un K mayúscula de esta forma. ¿Sí?
Simplemente es una definición que estamos colocando. Ahora colocamos acá el lagrangiano. Es todo esto. Acá me queda la densidad. Esta coordenada al cuadrado. Menos un medio de K por esta cantidad cuadrada. Ya está. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que conocemos como límite continuo. Vamos a pasar al continuo, entonces, este sistema, ¿sí? Y el límite al continuo implica básicamente que n sea muy grande y a sea muy pequeño, ¿sí? Este obviamente se va a ser muy pequeño y a más bien va a tender a lo que conocemos como un diferencial de la coordenada x, ¿sí? Como estamos en una sola dimensión, ese a va a tender a diferencial de x. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el límite al continuo? Esta sumatoria, ¿sí? La sumatoria desde i igual 0 hasta n va a tender a lo que conocemos como la integral, desde 0 hasta una longitud que hemos llamado minúscula, ¿sí? Y también hay algo curioso aquí en esta expresión que me parece que se puede entender, esta cantidad que está aquí. Entonces, esto de acá precisamente pasa exactamente lo mismo. Esto se va a transformar en la derivada. Aquí las coordenadas que hemos colocado de repente pueden causar confusión aquí al momento de utilizar la derivada respecto a x. Eso es lo que va a pasar acá. Aquí va a ser de una coordenada. Vamos a cambiar simplemente la notación para que no haya problemas. Voy a colocar en lugar de x lo que se utiliza normalmente, que es la coordenada generalizada q. Simplemente lo hago para que no se confunda este diferencial con esto, ¿sí? Ahí está. Ahora sí está mejor. Y aquí tendríamos entonces q sub i más 1 menos q sub i, que eso va a tender a un diferencial de q, donde este qi también se convierte en un continuo. Este qi es una coordenada discreta, ¿sí? En el límite del continuo se convierte en una función de x. Y ahora tendríamos precisamente el diferencial de q respecto a x. ¿Bien? Ya están todos los cambios que hemos hecho. Y ahora vamos a proceder a leer esta expresión, su límite al continuo. Bien. ¿Cómo quedaría entonces? La integral debería quedar que primero. ¿Qué más? Esta expresión de acá. Esto es más o menos como si lo tuviéramos en estos términos, ¿sí? Ya está. Y dentro del corchete se va a encontrar un medio de la densidad por la coordenada, ¿sí? Derivada respecto al tiempo de esa coordenada. Voy a colocarlo de forma explícita así. Y esto al cuadrado. Y menos un medio de k por la derivada q respecto a x al cuadrado. Bien, eso es lo que obtenemos. Finalmente hemos llegado a una expresión que ahora sí me describe un objeto que tiene infinitos grados de libertad. Y está dado por esta expresión. Esto de aquí básicamente me describe un campo clásico en una sola dimensión. Bien, a esta función de aquí que vamos a llamar densidad. Si esto es el lagrangiano, una cantidad por unidad de longitud, porque esto de aquí es básicamente, eso tiene unidad de longitud. ¿Qué sería esto? Una densidad lagrangiana, ¿no? Para llegar a obtener lo que es el lagrangiano.
Esa va a ser nuestra densidad lagrangiana. Y además, ¿qué sabemos de la densidad lagrangiana? Lo vamos a denotar en estos términos, ¿sí? Una L escrita de esa forma. Para nosotros eso va a ser la densidad lagrangiana, que aparece naturalmente en los sistemas continuos. Y además, ¿depende de qué depende? Hemos visto que depende de Q punto. Y esto de acá, para nosotros es Q punto. Y esto de acá lo voy a llamar Q', ¿sí? Depende de las derivadas respecto al tiempo y respecto al espacio, ¿sí? Ya está. Ahí está. Bien. ¿Qué unidades tiene esta densidad lagrangiana en una dimensión? En una dimensión, las unidades del lagrangiano sabemos que tiene unidades de energía, ¿sí? Y la densidad lagrangiana tiene unidades de energía por unidad de longitud. Nosotros obviamente no vivimos en una dimensión, sino en cuatro dimensiones, y vamos a extender estas mismas ideas a un caso de cuatro dimensiones, ¿sí? Otra cosa también es que esta coordenada QX nosotros las vamos a denotar a efectos de todos los campos que vamos a revisar como un phi mayúscula de X, ¿sí? Simplemente notación que estoy cambiando. Y este phi de X para nosotros puede representar un campo escalar que va a ser denotado de esa manera, ¿sí? Es un campo clásico escalar. Podría denotar lo que se conoce como un campo espinorial, o podría ser un campo vectorial. Bien. ¿Por qué solamente estudiamos esto? También puede tener otra naturaleza, puede ser tensorial y podemos seguir aumentando acá los índices, ¿sí? O podría tener podría ser un campo espinorial también, pero con spin ya no un medio, sino con spin 3 medios y seguir aumentando. Solamente que para lo que nosotros estudiamos normalmente las partículas que conocemos y lo que vemos en campos básicamente está representado por estos tres campos clásicos, ¿sí? Más allá de esto, solamente podría estar el gravitón, se representa por un campo tensorial. Sin embargo, como dijimos desde el inicio, la teoría cuántica de campos se desarrolla en el espacio-tiempo plano, en el espacio de Minkowski. Bien. Ahora, lo que voy a hacer acá simplemente es generalizar esto a la notación que nosotros estemos acostumbrados. Recuerden que nosotros utilizamos siempre la cantidad que conocemos como acción. La acción para este caso unidimensional se entendería de esta manera. La integral del diferencial de tiempo del lagrangiano, ¿verdad? Y esto sería igual a la integral del diferencial de tiempo por diferencial de x de la densidad lagrangiana. Obviamente que aquí seríamos en una dimensión de espacio y la dimensión del tiempo que está emergiendo ahora, la que emerge ahora. ¿Qué cosas hemos cambiado en la manera de ver las cosas? Para empezar, empezamos con un sistema clásico en la que hemos utilizado la física de Newton, bueno, la maquinaria de Lagrange, pero la física aquí es la física newtoniana como tal, en donde hemos usado una dimensión como siempre y el tiempo no era una dimensión. Nosotros, obviamente en la física moderna nos interesa que el tiempo, sabemos que es una dimensión más, ¿sí? Entonces realmente este lagrangiano de acá, o esta expresión está escrita en dimensión 1 más 1, ¿sí? Una dimensión de tiempo y una dimensión de espacio. Y eso justamente me dice esta expresión de acá. Bien.
¿Qué más? Esta es la expresión para una dimensión de espacio y una dimensión de tiempo. Y a ver, vamos a escribir ahora para una dimensión de tiempo y tres dimensiones de espacio. La generalización se puede ver de una manera ya sencilla. Sería la integral de 4x, ¿sí?, de la densidad lagrangiana. Esa densidad lagrangiana ahora sabemos que puede depender inclusive podría depender del propio campo y de sus derivadas, de todas sus derivadas. Bien, de las primeras derivadas, ¿sí?, para la construcción de la densidad lagrangiana. Podría depender de las segundas derivadas también. Vamos a estudiar ahora, vamos a ver el análisis dimensional y vamos a ver cómo construir expresiones para las densidades lagrangianas, ¿sí? Entonces esta sería nuestra acción que vamos a utilizar para cualquier campo clásico, ¿sí? Nosotros trabajamos con un sistema especial de unidades que es el sistema de unidades naturales, ¿sí? Y en ese sistema de unidades naturales, la acción es adimensional, ¿sí? Voy a colocarlo por acá. La acción tiene unidades, voy a colocar aquí como energía a la cero. Vamos a colocar todas las unidades en términos de energías, ¿sí? Esto significa básicamente que es adimensional o que su dimensión es 1. Bueno, voy a colocarlo así, ¿no? Bien. ¿Qué más sucede en el sistema de unidades naturales? Recuerden que hay una expresión que le dice que la energía está relacionada con la masa de la partícula en reposo y la velocidad de la luz al cuadrado. Si C vale 1 en ese sistema especial, la energía y la masa tienen las mismas unidades. Entonces, la unidad voy a colocar acá una masa, ¿sí?, tiene unidades de energía. Energía en la 1 o simplemente energía. Esas son las unidades de las masas. Bien, ¿qué más? A ver, ¿cuál sería la unidad de una longitud? ¿Y cuál sería la unidad del tiempo, por ejemplo, en términos de energía? Para obtener esto tienen que usar alguna fórmula referencial, ¿no? Por ejemplo, la energía cuando está cuantizada se ve como h, por ejemplo, c sobre la longitud de onda, c es 1, entonces tendremos esa expresión h o h barra, todo esto es 1 en términos dimensionales, y la energía y la longitud, que es una longitud de onda, están relacionadas en forma inversa. Entonces la unidad de cualquier longitud es como la energía a la menos 1. ¿Sí? ¿Qué más? En lo que es el tiempo, utilicen cualquier expresión. Por ejemplo, se me ocurre ahorita esta de acá, del orden de h barra o de h, de la relación de incertidumbre. Como estamos trabajando en unidades naturales, la unidad de h es 1 y el tiempo tiene unidad también de la inversa de la energía, ¿no? Entonces aquí sería en esos términos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo queda entonces esta expresión de aquí? Analizamos esta expresión. ¿Cómo quedaría el diferencial de x? ¿Qué es el diferencial de x? Una longitud, ¿sí? Por lo tanto, tiene unidades de energía. Y por ende, el diferencial a la cuarta, o sea, un diferencial de volumen de 4 dimensiones, si queremos conocer su unidad, va a ser igual como e a la cuarta, ¿sí? La densidad lagrangiana, esto, bueno, básicamente obliga a que la densidad lagrangiana tenga unidades de energía a la cuarta, ¿sí?, para que la acción sea dimensional. Entonces la unidad de la densidad lagrangiana es como e a la cuarta, ¿sí?
Hay algunos que prefieren utilizar en lugar de la energía, usar a la longitud, ¿sí? Y todo lo colocan en términos de L. Y por acá, por ejemplo, en la masa tendría unidades de longitud a la -1, el tiempo en términos de longitud, L, y la longitud obviamente como L, ¿sí? Y aquí quedaría todo en términos de L, por si acaso. Yo utilizo energía, pero tranquilamente podemos utilizar también a la longitud, ¿sí? Bien, hasta ahí me parece que ya terminamos con este análisis dimensional. Bien, como pueden ver es sencillo, pero ahora vamos a ver qué sucede en teorías que representan, por ejemplo, campos escalares, espinoriales o vectoriales, cómo es que construimos sus densidades lagrangianas, ¿sí? O cómo utilizamos bueno, esta técnica para conocer, por ejemplo, las unidades del campo escalar. Bien, voy a poner por acá algunos ejemplos de cómo usar análisis dimensional y voy a colocar con la densidad lagrangiana. Les voy a enseñar cómo construir, cómo hacer la construcción, pero lo voy a colocar primero, lo voy a colocar aquí, en un campo escalar con esta expresión de aquí. Voy a escribir una expresión explícita de un campo escalar libre. Así que escribo todos los términos. Ese término de acá se le conoce como un término cinético y este es el término de masa que vendría a ser el potencial, el término del potencial, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, podemos analizar las unidades que tiene el campo escalar. Este es el campo escalar, este fin. Por ejemplo, para hacer ese análisis es fácil tomar, en vez de ese término, podría tomar directamente ese término y averiguar directamente la unidad que tiene el campo escalar. ¿Sí? La unidad de la densidad lagrangiana debe ser igual a la unidad que tiene la masa m, al cuadrado por la unidad que tiene este campo escalar al cuadrado. Sabemos que la unidad de la masa es como la energía, entonces la energía al cuadrado por la unidad de phi al cuadrado. Esto está en términos de energía en la cuarta. Entonces la unidad del campo escalar es precisamente como es, ¿sí? Y es más, podemos inclusive ver algo interesante aquí en las derivadas. Fíjense que como phi, el campo escalar tiene unidades de energía. ¿Qué pasaría con el término cinético? Habría que analizar el término cinético. Las unidades de la densidad lagrangiana es como de la cuarta, y esto es igual a la unidad de la derivada, ¿sí? Al cuadrado dos veces porque es la unidad de delta mu y la unidad que tiene este delta mu arriba. Y aquí sería la unidad de phi dos veces. Ya sabemos que esta unidad del campo escalar es como E. Por lo tanto, ahí tenemos el cuadrado y entenderíamos que delta mu tiene unidades de energía, ¿sí? Bien, que es precisamente lo contrario al diferencial de x. Entonces hay que tener cuidado siempre con las derivadas parciales porque tienen unidades de energía, ¿sí? Eso es lo que son cosas que suceden en este sistema de unidades naturales con el cual vamos a trabajar en todo el curso. Otro ejemplito, a ver, por ejemplo, en el campo espinorial, vamos a ver. Si coloco acá la densidad lagrangiana del campo espinorial, es bueno, sencillo de escribir, simplemente y si barra, no sé, si barra, sí, listo. Esta es la densidad, luego van a entender estas expresiones, solamente quiero hacer un análisis dimensional. Puedo averiguar la dimensión del campo espinorial aquí. Por ejemplo, la dimensión de la densidad lagrangiana es como de la cuarta. Esto debe ser igual a la dimensión de la masa por la dimensión de este campo espinorial al cuadrado. De acá yo puedo conocer la unidad del campo espinorial. ¿Qué unidad tiene? Como E a la 3 medios. Curioso, ¿no? El campo espinorial tiene unidades de E a la 3 medios.
Analizar ese término simplemente sería para verificar. Acá tendríamos unidad de e a la 3 medios, acá también sería e al cubo, más esta e a la cuarta, ¿no? Esto que he introducido aquí, esto es simplemente una matriz con coeficientes constantes, no aporta unidades. Para lo que es un campo vectorial, voy a poner como ejemplo esto de acá, que es básicamente la densidad lagrangiana del campo electromagnético. He puesto un ejemplo de un campo sin masa, un campo vectorial sin masa. Bien. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, ¿cómo se define esta F? Recuerdan que es la derivada de esto del electromagnetismo, derivada parcial mu del campo a nu menos delta nu de a nu. ¿Sí? Así se define, eso es del electromagnetismo como tal. Bien, para encontrar la unidad que va a tener este campo electromagnético, ya podríamos básicamente intuir que va a tener unidades de energía. ¿Sí? Eso se puede intuir solamente aquí, entendiendo que el campo escalar tiene unidades de energía. Es lo mismo que va a suceder acá, pero bueno, lo podemos verificar. La unidad de la densidad lagrangiana es como e a la cuarta, y esto es igual a la unidad que tiene delta mu al cuadrado por el campo a mu al cuadrado. De aquí obtenemos que la unidad del campo a mu es igual a E. ¿Bien? Un último ejemplo que a veces suele ser útil, voy a colocar a una densidad lagrangiana. Vamos a llamarle un lagrangiano de interacción. Solamente voy a colocar un término. A ver, de esta forma. Acá sería el cubo. Ya está. Si lo agarras, ahí está. Vamos a comprarlo con... Ya está. Ahí está. Por ejemplo, ese término de ahí, analizo con análisis dimensional, la densidad lagrangiana tiene unidad de la cuarta. Esto debe ser igual a la unidad que tendrá este lambda de aquí, que he introducido. Sí, es el campo espinorial al cuadrado por la unidad que tiene el campo escalar. Aquí puedo obtener la unidad de esa constante lambda que estamos introduciendo ahí, que sería igual a e a la 0, ¿no? Sería dimensional. ¿Sí? Y sobre esta pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede en otras dimensiones? ¿Qué sucede en 2 dimensiones? ¿Qué sucedería, por ejemplo, en 2 dimensiones aquí? Voy a analizar esto mismo en 2 dimensiones y si generalizamos esta expresión un poco, vemos que la densidad lagrangiana básicamente depende como e a la elevada a la dimensión. ¿Sí? Las unidades que tiene la densidad lagrangiana básicamente es como e elevado a la dimensión d. Obviamente que en estos términos el diferencial de x se escribiría en estos términos y también tendría unidad de e a la menos d para que la acción siga siendo siempre adimensional. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucedería aquí? A ver, por ejemplo, analizamos esto de aquí en d dimensiones. Esto mismo en d dimensiones, a ver cómo quedarían estas expresiones. Las masas, bueno, la masa es básicamente un escalar, se entiende que no tiene por qué cambiar por aumentar dimensiones o disminuir dimensiones. La masa siempre va a tener unidades de energía. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Estos serían términos entonces de energía
a la D. Bien, esto sería igual a las unidades de la masa al cuadrado por las unidades del campo escalar al cuadrado. Esto nos dice que las unidades, en este caso del campo escalar, serían iguales a como E a la D menos 2. ¿Sí? Entre 2. Colocar acá arriba. Entonces, como unidades en términos de energía sería T menos 2, ¿sí? Sobre 2. Ya que esto tiene unidades de energía al cuadrado, porque su masa tiene unidades de energía, pasa al otro lado restando, me quedaría de esta forma. ¿Qué pasaría con el segundo que hemos visto aquí? Otra vez, la densidad de la energía tiene unidades de energía a la D, y esto es igual a las unidades de la masa o a las unidades del campo espinorial al cuadrado. Y esto nos da como las unidades del campo espinorial sería igual a E a la D sería D menos 1 sobre 2. ¿Sí? Así me quedaría. Bien, y hay que ver cómo queda esta expresión, a ver, son de dimensiones. La densidad lagrangiana tiene unidades de E a la D, serían las unidades de lambda, por la unidad del campo espinorial al cuadrado. Eso nos deja como unidades de energía a la D menos 1 por la unidad del campo escalar. Es E a la D menos 2 sobre 2. Ya está. Sí, estoy analizando esto de aquí. La unidad del campo escalar entonces en de dimensiones sé que es igual a E a la D menos 2 sobre 2. Del campo espinorial al cuadrado es E a la D menos 1. Y la unidad del acoplamiento, bueno, la que es una constante a las finales, que no sabemos cómo cuánto es. Bien. A ver cómo quedaría esto. Quedaría como la unidad de lambda, como queda. A ver, si sumamos un poco, eso sería igual a la unidad de lambda multiplicado por la energía a, acá sería E más D medios, sería 3 D medios. Menos 1 menos 1 sería menos 2. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora que la unidad que va a tener lambda en términos de energía sería E a la D menos 3 D medios, sería más 2. Y eso sería igual a 2 D medios menos. Ya quedaría menos D medios más 2. O 2 menos D medios. ¿Está bien? Fíjense que cuando D vale 4, esa constante arbitraria es adimensional. Sin embargo, hemos cambiado a una dimensión arbitraria y automáticamente esta constante adquiere dimensiones. ¿Sí? En física, para nosotros este es un problema. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer aquí es simplemente redefinir el lambda. ¿Sí? Se redefine un lambda de dimensiones, de tal manera que tenga una parte que sea dimensional, como un lambda en 4 dimensiones, por ejemplo. O sea, una constante que sea dimensional, multiplicado por este término de aquí. Vamos a colocar un término. Voy a colocar algún parámetro que tiene unidades de energía, ¿sí? De tal manera que este parámetro de aquí se quede básicamente con las unidades. De esa forma. Esto
No lo he hecho simplemente como un juego teórico, sino que lo que normalmente sí lo utilizamos mm, en temas como, por ejemplo, renormalización. Se utiliza bastante esto de aquí, porque en la técnica que utilizamos hay que hacer lo que se conoce como una regularización en la integral. La integral es infinita de por sí y realizamos una técnica para obtener la parte finita. A pesar de que la integral es infinita, se puede extraer una parte finita. Y en esa técnica que utilizamos, tenemos que convertir la expresión a d dimensiones primero, ¿sí? Es en ese caso donde utilizamos, por ejemplo, estas ideas de aquí que estoy colocando, o sucede en esos casos donde el acoplamiento adquiere unidades, ¿no? Y hay que eliminar esas unidades que no debería poseer el acoplamiento, ¿sí? A eso se le llama el acoplamiento porque tenemos tres campos que se están multiplicando. Quizás en campos clásicos no lo mencioné mucho, pero cuando los campos estén cuantizados, cuando tengan por lo menos tres campos, ¿sí? Esto significa un término que es básicamente una interacción de campos. Aquí el campo escalar está interactuando con dos campos espinoriales, ¿sí? Y esto que está aquí representa la intensidad de esa interacción estelar y se le llama acoplamiento, ¿sí?